Levanten la mano aquí los que tienen hijos, nietos, sobrinos en una escuela del Estado. En una escuela del Estado. Levanten la mano aquí los que tienen hijos, sobrinos en escuelas privadas. ¿Dónde creen que estudia el hijo del presidente de la Volvo? En la escuela que está a 4 cuadras de su casa. ¿Dónde creen que estudia el hijo del dueño de la pesquería que vende el pescado en el barrio donde vive el hijo el dueño de la Volvo, el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Entonces, la conclusión es: Suecia tiene educación pública. Un bien es público cuando el bien que es necesario para vivir dignamente es de igual calidad para todos, como el agua. El agua del acueducto de Quito es pública si el agua que llega a la casa de ustedes es de igual calidad que la que llega al barrio más humilde de Quito. Si no es así, el agua no es un bien público, es un bien corporativo. ¿Qué es un bien corporativo? El que es de una calidad para unos y es de otra calidad para otros. ¿Por qué no hemos podido hacer un proyecto de educación pública en América? No nos vamos para América Latina, en Ecuador. Este problema es igual en toda América Latina. En Ecuador tenemos educación estatal y educación privada, pero no tenemos educación pública. Y ustedes son empresarios. Hay unas cosas muy famosas en la educación que se llaman las pruebas PISA. En esas pruebas, ahí se sabe más o menos, se hacen unas correlaciones entre desarrollo, bienestar, seguridad y pruebas académicas. La característica que tienen todos los países, todos los escandinavos, más Finlandia, Holanda, Alemania, Japón, Corea y Singapur, todos tienen la misma característica. Tienen un sistema público educativo de excelente calidad. Mientras sigamos aceptando que unos niños pueden recibir educación de una calidad y otros niños pueden recibir educación de otra calidad, nuestros países no vamos a tener chance de salir de esta situación. El principal papel de la educación es la articulación social. En la escuela de Estocolmo, el hijo del presidente de la Volvo conversa, juega fútbol, se vuelve amigo del hijo del dueño de la pesquería. Los hijos de ustedes no tienen ningún chance de encontrarse en su vida ni con campesinos, ni con indígenas, ni con pobres, ni con inmigrantes, etc. Van a vivir en un país distinto, van a ir a una universidad distinta y nunca se van a encontrar con la otra parte. Entonces, la educación, que debe ser un factor de integración social, se está convirtiendo en un factor de fractura social. ¿Cuál es el papel de la empresa, de los empresarios, para poder construir bienes públicos? Comenzando por la educación. Tenemos un problema con los bienes públicos, por decir eso, ¿cuáles son? El Estado, porque el Estado tiene que ser el principal bien público de una sociedad. ¿Por qué? A ver, hablemos un poquito del Estado, que casi nadie habla del Estado. Un Estado es sólido y es fuerte, no porque tenga armas ni porque sea grande, ¿sí? Digamos, el Estado finlandés, pongo Finlandia porque Finlandia es el ejemplo en todo. Finlandia es el país que ocupa el primer lugar en todos los indicadores de desarrollo humano y económico. Tiene el primer lugar. Es un país que hace 20 años tenía alces, nieve y pinos. ¿Qué llevó a Finlandia a donde está hoy? La discusión sobre lo público. ¿Cómo hacemos que toda la ciudad tenga excelentes bienes públicos? Tiene el mismo sistema de salud, tiene el mismo sistema de pensiones, o sea que es un país equitativo, pero no igualitario. La igualdad no es posible ni es conveniente, pero la equidad sí es posible. Y la equidad depende de la cantidad de bienes públicos que una sociedad tenga. Si tuviéramos una educación de calidad para todos, los hijos suyos tendrían la misma equidad que el niño que está en la selva amazónica en el último municipio. A ver, ¿qué pasa en América Latina? Generalmente, yo cuento esto mucho en la historia de América Latina. Piensen en Estados Unidos y piensen en América Latina. La conquista de Estados Unidos y la conquista de América Latina fueron al mismo tiempo. La pregunta es: ¿qué pasó allá y qué pasó acá? ¿Por qué las cosas salieron tan distintas? Y ambas fueron conquistas religiosas.
A Estados Unidos llegaron familias a hacer un proyecto perseguidos que no podían hacer en Estados Unidos, en Europa. Eran perseguidos por los católicos, por nosotros los católicos. Era la época del oscurantismo donde alguien sabía cómo se pensaba correctamente. Una de las características de todo modelo, de todo proyecto absolutista, sea de derecha, de izquierda, monárquico, civil, militar, ateo, protestante, musulmán, es el mismo. Y es que cree que él sí sabe cómo debe pensar y él sí sabe cómo debe pensar la sociedad. Y trata de que la sociedad piense como piensa, ¿sí? Que es lo contrario de la democracia. Esa gente se vino a Estados Unidos a hacer su proyecto. Vinieron alemanes, suizos, holandeses, croatas, serbios. Ni siquiera hablaban el mismo idioma, no tenían las mismas costumbres. Y llegan a ese territorio todos migrantes, después llegan chinos, después llegan África, ¿sí? Y de ese melting pot, ¿sí? Lincoln hace una nación, pero eso es otra historia. La pregunta es, ¿cómo fue que la hicieron? Como no podían volver, a ellos les tocó crear las instituciones de ellos mismos. Lo primero que crearon fue el sheriff y el marcha. Así hicieron la escuela, se hicieron el correo, se hicieron la cantina, se hicieron los prostíbulos, se hicieron las iglesias, se hicieron todo. Lo fundaron ellos. Y las instituciones se parecían a ellos. ¿Qué pasó en América Latina? La escuela llegó en barco. El alcalde llegó en barco. El alguacil llegó en barco. El cura llegó en barco. O sea, las instituciones nos llegaron en barco. No las construimos nosotros. Y hoy, 500 años después, mucha gente dice, ¿para qué sirve el Parlamento? ¿Por qué no cerramos el Parlamento? ¿Por qué no acabamos con los senadores? ¿O por qué nosotros, el Estado ayuda a unos de una manera y a otros de otra manera? Porque nosotros no hemos construido esas instituciones. Ustedes hicieron una constitución hace poco. Y esa constitución tiene unas características muy personales. Uno, que la hicieron ustedes, en un plebiscito, con gente de todos los colores y sabores, con toda la diversidad. Eso ya les corta la historia y les permite tener unos términos que son los de ustedes. Segundo, esa constitución tiene una cosa que es innovadora, la de ustedes y la de Bolivia, que es el principal derecho del humano. Los principales derechos no son los derechos humanos, como dicen todas las otras constituciones como la colombiana. El principal derecho es el derecho de la Pachamama, porque si no hay planeta, no hay derecho. Piensen eso, por favor. Miren lo que ustedes han hecho. Han vuelto derecho una tradición indígena. Y esa creación del derecho va a permear, créanme, todo el derecho del mundo. ¿Por qué razón? Porque el planeta no está en riesgo. Dejen de creer que el planeta está en riesgo. Los que estamos en riesgo somos nosotros. ¿Ustedes creen que el planeta va a desaparecer si nosotros desaparecemos mañana? ¿Alguno cree eso? Los que estamos en riesgo somos nosotros por la forma como nos comportamos con el planeta. Todos los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿no? El planeta no tiene que hacer nada. Entonces, toda esta propaganda que se hace de que cuidamos el planeta es una propaganda que está generando un malentendido. Creemos que porque sembramos la mata, el planeta se va a mejorar. Si todos nos cambiamos de comportamiento frente al planeta con una lógica de cuidado, perecemos. Y ese es el nuevo paradigma para crear los bienes públicos. Y una de esas es que tenemos que aprender a tener un Estado público. ¿Qué es un Estado público? Un Estado que defiende que el campesino más humilde, el indígena más metido en la selva o el empresario más importante tiene la seguridad que su derecho va a ser protegido con la misma fuerza. Y que no que por ser empresario a mí me van a defender más el derecho que al campesino en un conflicto. Que tenga la certeza de que si no cumplen una norma o una ley, el Estado va a proteger a ese campesino con toda la fuerza porque está siendo lesionado por otra persona. Eso es un Estado confiable. Un Estado que no porque lo mismo que le puede pasar a la educación le pasa al Estado, que con unos los maneja de una manera y a otros los maneja de otra manera. Ese Estado no es público, ese Estado es corporativo. Entonces una primera tarea es cómo logramos estados públicos.
estados que nos sintamos todos representados, todos protegidos en los intereses, y que la competencia de intereses es igual para todos. Entonces mi pregunta es, yo solamente para poder conversar bien rico, es, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a ponerlo solo en la educación. ¿Qué tendríamos que hacer para ver si Ecuador tiene un sistema público de educación como empresarios? Porque hay cosas que solamente ustedes pueden hacer. O sea, la empresa tiene unas soberanías, el Estado tiene unas soberanías, la moneda, la justicia. Usted se imagina el Estado contratando a una empresa para hacer plata, o a una que contrata con De la Rue y con Brinks, contrata los cheques, ¿no? Pero bueno, pero todo el mundo. La justicia, no se puede contratar a una ONG para hacer justicia. La frontera, las relaciones internacionales, la legitimidad de las instituciones y el monopolio de las aulas. Esas son las soberanías del Estado. La empresa tiene otra soberanía, su nicho, su mercado, su tecnología, su forma de organización, que hay que respetarlas para poder ser empresa. Y la sociedad civil tiene otra soberanía que es la más importante, y es que la sociedad civil legitima las instituciones públicas y privadas. Cualquiera de las empresas de ustedes, su empresa que trabaja. El Hotel Colón. El Hotel Colón, ahí estaba yo, gastando plata. Si mañana a la sociedad ecuatoriana, por alguna razón que haga el hotel, decide no volver al hotel, ¿qué le pasa? Quiebra. ¿Por qué? Porque la que hace que funcione el hotel, la que hace que funcione la CAP, la que hace que funcionen todos los negocios de ustedes es la legitimidad que la sociedad civil le da a sus negocios. ¿Sí? Lo mismo, el poder de un político, los políticos tienen muy poco poder. Un poder no tiene más político que el que la sociedad civil le dé. Como todos ustedes aquí conocen esta historia, yo me pongo la historia de Helmut Kohl. 17 años manejó a Alemania con este dedo. Europa, porque Alemania, pues, la alianza alemana-francesa es el centro de la política europea. El día que descubrieron que su carrera política inicial había sido hecho con plátano santa, a las 24 horas Helmut Kohl no era nadie. ¿Por qué? Porque un político vive desde la legitimidad que le da la gente. Por eso cuando dices que ese tipo está buscando votos, pues claro, no se puede ser político sin votos. Político sin votos es politólogo. ¿Sí? O sea, lo que le da fuerza al político son los votos. Y mientras más votos tenga, más poder tiene. Pero no tiene más que ese poder. Por eso la sociedad puede acabar con un político en una hora. Porque es la que legitima lo público y legitima lo privado. Legitima las instituciones, legitima los mercados. Entonces, esa soberanía de la sociedad civil no la pierde, porque el día que la sociedad civil no legitima las instituciones se caen. ¿Cuál es el problema, digamos, en este momento de Sudán? Es cómo logramos que la sociedad civil legitime las instituciones públicas y las instituciones privadas para que la sociedad pueda hacer transacciones. Pero al mismo tiempo, la empresa legitima a la sociedad y el Estado legitima a la sociedad, con los servicios, con la calidad, con la atención, reconoce. ¿Sí? En ese juego es donde se crea todo lo bueno de una sociedad, cuando los tres juegan. Entonces, con toda esa carreta que acabo de echar, discutamos en las mesas qué habría que hacer para obtener un bien público importantísimo, como es la educación.